Por eso estamos con Marisol de la Fuente, periodista, sommelier. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marisol? Gracias, feliz de estar acá nuevamente. Sí, nos encanta que vengas. Gracias. Y bueno, con todo lo que vos nos comentás, nos enseñás básicamente sobre los vinos, sobre un montón de... sobre el alcohol en general, no sé cómo decirlo. Sí, sobre las bebidas. Sobre las bebidas. Buen vivir, digamos. Está bien, porque hablamos de todo un poquito, exactamente. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy te traje vinos que son veganos, orgánicos, biodinámicos, gluten free. Y también hay una certificación más que es comercio justo. ¿Por qué lo traigo? Porque muchas veces cuando vamos a comprar nos vamos a encontrar que dice, por ejemplo, orgánico, como dice en la etiqueta. Sí, Malbec orgánico. Malbec orgánico, o tiene un montón de sellitos atrás que uno dice qué significarán todos esos sellitos. Y está bueno tener idea de qué está consumiendo uno y qué significa cada una de estas cosas, porque a veces nosotros creemos que significa algo y por ahí en realidad significa alguna otra cosa. Seguramente, bueno, vamos a ir recorriendo todos los sabores, aromas y todo lo que hoy propone. Malbec, pero la idea es que también probemos para ver si hay diferencia con un vino que no tiene estas certificaciones. Bueno, igualmente dentro del Malbec ya aprendimos que depende de la provincia, depende de la altura, depende de la temperatura, va cambiando, ¿no? Más o menos así. Claro. Va cambiando el sabor, la intensidad, ¿no? Exactamente. El aroma, por supuesto, así más allá de que sea Malbec, por ejemplo, en este caso. Pero lo que pensaba a propósito de esto que estamos charlando, en cuánto se diferencia en cuanto a la producción, ¿no? Porque nosotros decíamos, bueno, la uva de repente tiene una piel más gruesa, cubre más la parte interna por el tema del frío, del calor, la altura también le impacta a la uva en sí. ¿Esto se hace de la misma forma? ¿Ahí empieza, digamos, un tratamiento distinto? El tratamiento distinto arranca en el viñedo. Ajá. Lo que te va a modificar, sobre todo, son temas del tipo de trabajo que haces y de los costos que tienen esos trabajos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y vamos a arrancar por el primer concepto, que es el orgánico. Un viñedo donde vos usas agroquímicos para matar las plagas o curar enfermedades, que un viñedo donde vos, como sos orgánico, no vas a usar ningún tipo de agroquímico. Entonces, el cuidado de esa planta es mucho más complejo, porque tenés que utilizar componentes de origen natural o componentes orgánicos a su vez, sustancias orgánicas a su vez, para hacer los cuidados de la planta. Eso ya de por sí es mucho más complicado para el productor. ¿Y es más caro? Es más caro en general. Pero no debería, si algo es más natural, no debería ser bueno, más lo caro. Que ocurre que si vos compras productos para poner en las plantas, por ejemplo, que sean orgánicos, esos productos a su vez tienen que también cumplir con certificaciones, con procesos, ¿no? Y eso va haciendo que lo que vos usás se vaya volviendo un poco más costoso. Que de todas maneras, en el mundo del orgánico, por ejemplo, yo sé que hay mucha gente, y seguro hay muchos oyentes nuestros que buscan con alimentos orgánicos, productos orgánicos, productos veganos, productos sin TAC. Bueno, en el mundo del vino, el orgánico puede significar que tienen una certificación orgánica del viñedo, que es lo más habitual, entonces no se usan agroquímicos y se cuida que el suelo no se agote, no se desertifique, ¿sí? Se cuida ese suelo. En principio, esa definición ya es un vino más saludable. Sí, en realidad el vino va a ser igual. No, lo que cambia es la forma en que vos tratás el viñedo, la forma en que tratás el suelo. ¿Por qué? Porque, y no solo tiene que ver con el vino, tiene que ver con cualquier tipo de cultivo. Si vos haces un cultivo extensivo y utilizas agroquímicos y haces repetición de cultivo, generalmente, ¿qué pasa? Termina en desertificación. Es decir, el suelo pierde todos sus nutrientes y queda muerto, por decirlo de una manera sencilla. Cuando vos haces agricultura orgánica, para lo que sea, de hecho vas a verdulerías o hay productores orgánicos, lo que haces es trabajar ese suelo de tal manera que no pierda sus nutrientes, no pierda su calidad y vos lo puedas seguir trabajando, rotando distintos cultivos, etcétera, etcétera. En el mundo del vino no hay rotación porque la planta tiene un proceso largo de crecimiento y demás, pero sí hay un cuidado del suelo para no agotarlo y no, si querés, exprimirlo de tal manera que en algún momento ya no quede nada y tengas que todo el tiempo estarle poniendo químicos para que en ese suelo haya algo de alimento para las plantas. Claro, tal cual. Así que en realidad tiene que ver más con una filosofía, que es lo que le pasa a las personas que buscan productos que sean más amigables en general con el medio ambiente. Es una filosofía de, bueno, se trabaja de una manera distinta para poder cuidar el medio ambiente y ese lugar. Vos también podrías tener una certificación orgánica de la bodega. Es más difícil esa porque todo lo que usas en la bodega a su vez debería ser orgánico. Las levaduras, los productos que usas para limpiar. ¿Existe alguna bodega que se maneje de esa forma? Sí, hay bodegas que se manejan de esa forma,
pero en general son bodegas que tienen una espalda financiera un poquito más robusta, porque comprar todo orgánico, desde el jabón que usás o el detergente que usás para limpiar o para desinfectar o para lavar un tanque, que es súper importante, hasta la levadura que usás para fermentar, tiene que tener una certificación orgánica a su vez. Claro. Entonces, bueno, esos son costos, y en general lo que hacen las bodegas es optar por la certificación orgánica del viñedo, que también me parece más, en cierta medida, un poquito más importante, porque es el cuidado del suelo. Ahora pensaba, es un público que va en ascenso el que elige, por ejemplo, este tipo de productos. La Argentina entró tarde en todo esto. En el mundo es algo que existe hace muchísimo tiempo. Mira, tengo una anécdota personal. Yo en 2012 vivía en Estados Unidos, en Oregon, y ahí te diría que la ecuación era al revés. El 80% era orgánico y el 20% no. De todo, de los alimentos, de la bebida, de todo. Para nosotros es una tendencia que crece, sobre todo los más jóvenes se fijan mucho más en eso. Y por supuesto las bodegas tienen que responder. Vos pensalo de esta manera: va un consumidor a una góndola, vamos a hablar de un supermercado, de un producto de un precio accesible o algo de consumo diario, y vos sos vegano, vos buscás productos orgánicos o tenés conciencia sobre estas cuestiones, tenés 4 vinos y hay uno que es orgánico, seguramente vas a comprar ese. Claro. ¿Por qué? Porque hay un tema de conciencia, ¿no? Digo, si tenés la posibilidad y el poder adquisitivo para poder elegir, es probable que puedas elegir y vayas por ese camino. Es interesante también lo que vos marcás sobre las etiquetas, siempre, ¿no? Claro, bueno. Te dan la información de lo que tiene adentro. Exacto. Esta primera que vamos a probar ahora es un virgen de bodega Domaine Bousquet, que dice Malbec orgánico, es un 2023, y dice además sin sulfitos agregados, que es otra de las cosas que pasa mucho con los vinos orgánicos. El sulfito es una sustancia que se agrega en el proceso productivo de todos los vinos, que es un bactericida y antioxidante. Los vinos orgánicos, o algunos a veces no orgánicos, pero hay productores que eligen no agregar sulfitos. Sí. Está bien, no pasa nada. El vino no tiene sulfitos, no, el vino tiene sulfitos igual, naturales, porque las fermentaciones los generan. La cerveza, el pan, cualquier fermentado va a tener sulfitos. Pero tiene los naturales, que son muchos menos, o menos cantidad que cuando se agrega. ¿Por qué esto es relevante para alguien que consume orgánico muchas veces, o para algunas personas? Hay un porcentaje de la población que es alérgica a los sulfitos. Claro. Y que cuando consume alimentos enlatados o productos que tienen sulfitos, les da dolor de cabeza. Uy, me debe pasar. Yo creo que a vos te pasa que te falta un poquito de agüita. No, de verdad, te bueno, digo. Lo voy a pensar. Chequéalo, porque digo, se puede hacer un chequeo médico para verlo. ¿Sabes que no lo tenía así como para tener en cuenta? Sí, el sulfito en sí no es perjudicial para la salud. En la cantidad que se utiliza en los procesos más industriales no te va a hacer daño. Está en un montón de cosas que consumimos, porque es un bactericida y antioxidante. En muchos enlatados y en muchos productos procesados están, y de hecho naturalmente está en todo lo que tenga fermentación. Ahora, lo que ocurre es que muchos orgánicos además te dicen, bueno, yo soy orgánico y además no agrego sulfitos. También es más costoso porque te tenés que ocupar de que ninguna bacteria ataque el vino, de que no se te oxide. Y en cuanto al sabor, bueno, ya entendimos, de acuerdo a los diferentes ejemplares que has traído en las diferentes visitas, que bueno, cada vino tiene su aroma, su sabor, su textura. Pero, digamos, este proceso de producción orgánico, en este caso, ¿varía mucho en cuanto a los otros? Nada, no te vas a dar cuenta. A eso, digo. Nada. Si yo te doy un vino hecho en un proceso industrial y un vino orgánico y te pregunto cuál es el orgánico, es muy probable que no te des cuenta. Y me parece que está bien eso también, porque en realidad, de vuelta, es una apuesta a cómo es el proceso productivo del vino. No sé si tiene sulfito o no, pero esto capaz meto la pata igual, pero ¿esto es de madera? Esto no tiene nada de madera. ¿Nada? Nada. Porque a mí me gustaban los de madera. Bueno, lo que tiene es potencia, lo que tiene es volumen, lo que tiene es cuerpo, tiene estructura, pero propio de la uva, de cómo está producido el vino. Se renota. Sí, es un vino joven esto, de hecho es un vino con taparrosca. Ah, mira. Sí. Claro. Es el virgen de me encanta, taparrosca más simple para tapar. Sí, olvídate, tiqui te lo llevas. Uy, bárbaro. Bueno, aparte, por ejemplo, recién ya eligió cuál se va a llevar. Aparte no tiene sulfito, que justamente me parece que es tu problemática, aparentemente. Chicos, bueno, cuídenme ustedes que están del otro lado. Se ríen y nos rimos nosotros. Sí. Aparte, bueno, tiene varios de esos sellos que me parece piola explicar. Orgánico ya dijimos, no se ponen agroquímicos en el viñedo. Vegano, que es lo que muchos me dicen, pero el vino es uva, ¿cómo va a ser vegano? Bueno, ¿qué pasa? Los procesos productivos de vino, sobre todo los masivos, de los vinos más jóvenes, etcétera, tienen una parte que se llama clarificación. En la clarificación,
¿Qué es? Es limpiar el vino. El vino recién fermentado no es así como lo vemos en la copa. Es opaco, tiene cositas flotando, parece una leche violeta. ¿Sí? Y tomás del tanque, tiene el mismo sabor que estamos tomando ahora, pero visualmente... Pero otra impresión. Sí, visualmente es como, ¿qué es esto? No parece una agüita sucia. Claro, ¿sí? claro. Para que quede como lo estamos tomando, se hace lo que se llama clarificación. ¿Qué se utiliza para lograr que todo eso coagule, todo eso se limpie? Colador. No. Se usa decantación por gravedad o derivados de leche, derivados de huevo o gelatinas. Todo eso de origen animal. Sí. Entonces, si todo eso es de origen animal, inmediatamente ese vino no es vegano. Entonces, ¿qué pasa? Hay una certificación especial que te dice, este es vegano, no se usó ningún derivado de origen animal. ¿Y cómo se hace? Generalmente lo que va a pasar es, o se utiliza solo decantación, es decir, gravedad, y puede que luego llegues a encontrar más turbio, o, por ejemplo, como en este caso u otros casos, se utilizan derivados de origen vegetal. Se usan generalmente derivados de legumbres, que no son exactamente iguales, no digamos, cuesta un poco más y todo, pero sirven y filtran y el vino queda brillante también. También pensaba en el proceso del tiempo, ¿no? Sí, con tiempo vos podés hacer vegano porque el tiempo hace que todo decante, como dice la frase. Pero te lleva mucho más tiempo de producción. Sí, en general, un gran reserva no tiene clarificación, porque como pasa tiempo en una barrica o en un tanque, termina limpiándose solo por gravedad. Claro. Ahora, en un vino joven que tiene que salir este año o que tiene que salir rápido a la venta, vos no tenés el tiempo a tu favor. Entonces, para limpiarlo tenés que clarificarlo. Además se filtra, se hacen varios procesos. Sí. Pero el que está en cuestión, digamos, por si es vegano o no es vegano, es la clarificación con derivados de origen animal. Hoy cada vez se está dejando de usar, pero se usa. En las producciones masivas se usa. Por eso, si vos sos vegano, bueno, hay vinos que tienen certificación vegana, ¿sí? Es así. Es así, estos 3 la tienen, por ejemplo, los 3 que traje hoy, y bueno, vas a ver el sello, y quiero aclarar que las certificadoras son todas internacionales, ¿sí? Claro, a ver cómo es el sello. Dice vegan. Sí. Dice vegan. Y de hecho, ese dice vegan y es orgánico, y este primero que probamos, si te fijas, vas a ver que dice orgánico, vegan... Y gluten free también. Sí, y en el caso de estos 3 vinos que trajiste, ¿de dónde son? Son todos mendocinos. Todos mendocinos. Estos son todos mendocinos, pero hay de toda parte del país, no digo esto porque justo se dio la casualidad que elegí 3 de mi cava que eran de Mendoza, pero porque quise que fueran 3 Malbec para que comparáramos. Pero en todo el país, esto no tiene que ver con una región, sino con una definición de la bodega. Lo mismo que el gluten free. El gluten free es como más cuestionable, si querés, porque es menos probable que haya una contaminación cruzada. Los productos Intac, viste que son productos que no tienen ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. Es más difícil que eso le pase a un vino, que haya una contaminación cruzada. Pero si vos sos celíaco... Claro, el típico, no, comiste de la cucharita de allá, no podés comer de la cucharita Exacto, de acá. Bueno, y te da duda, bueno, hay vinos que tienen la certificación también y tenés total certeza de que el vino no tuvo la culpa. Claro, ¿sí? En todo caso, fíjate de la cucharita de la cara. Claro. O de la copa. O la copa, claro, bueno. Otra cosa. El vino no tiene la culpa. Vamos a probar el siguiente. Dale. Este es el Andeluna Altitud Malbec de Tupungato. En este caso también orgánico, en este caso también vegano, como decíamos antes, y aparece otra certificación dando vueltas en algunos vinos, es este, sí. Que me gusta también compartir, que es la de sí. Comercio Justo. ¿Qué pasó? Este es más fuerte. Un olor como raro. Tiene más ciruela como más intenso. Sí. A ver, déjame oler la copa. No, vamos a hacer en vivo. No, sí. No. Porque parecía como leche. Yo dije, bueno, no. capaz de tiene un poquito de sensación como de yogur de frutilla, pero ¿sí? Pero no es eso. Olelo ahora. No. ¿Viste? Era la copa. ¿Era la copa? Sí. Yo digo, lo tomo. Si No. Vale, pasa en vivo, estamos en vivo. No, yo digo, capaz es esto Intac y todo lo que venimos conversando. Digo, bueno, de hecho, la idea es la contraria, es mostrar que son ricos igual. Que son ricos, que no pasa nada, que no tiene nada que ver, que no hay diferencia. Y te contaba esto del comercio justo, por ejemplo. El comercio más justo, un Sauvignon. Sí, viste, es más intenso, más fuerte. Sí. Comercio Justo es una certificación que también van a encontrar mucho, generalmente en estos perfiles de vinos, que tiene que ver con cómo trata la bodega a sus empleados, a su comunidad, etcétera. En general, las bodegas que tienen certificación de Comercio Justo trabajan con sus empleados para que, por ejemplo, terminen sus estudios, que sus familiares terminen sus estudios, que todos tengan acceso a salud, obviamente que tengan salarios dignos y condiciones de vivienda digna, y hay una certificadora internacional de Comercio Justo, así como
están también las empresas B. En la Argentina tenemos bodegas que son empresas B, que van un poco por este mismo camino de la sustentabilidad y del buen tratamiento de los empleados. Bueno, tanto Comercio Justo como empresas B existe también en la vitivinicultura, y son organismos internacionales que chequean que eso suceda. Y sucede. En la Argentina, aunque parezca difícil de creer, sucede. Claro, qué locura que haya de repente algunas bodegas que no. Controlar. O sea, que no tengan esa certificación, ¿no? Lo que pasa es que, en general, el que encara ese tipo de procesos, hay bodegas en la Argentina que, por ejemplo, dentro de la misma bodega tienen la guardería y la escuela para los chicos de los que trabajan en la bodega. Tipo de cosas. Entonces, requiere de cierta conciencia sobre tu entorno y de una inversión también, ¿no? Claro, pensaba recién en, de repente, vos que estás del otro lado y decís, bueno, no sé, hoy me voy a comprar un vino al supermercado, en alguna vinoteca, en algún lado, y uno dice, uy, sale tanto, y a mí me gusta tal. Bueno, en realidad también el precio del vino, lo que compramos, tiene que ver con todo lo que está hablando Marisol, ¿no? Con todo lo que es la producción, con los productos que se utilizan, con el tiempo, ¿no? Con la diferente cantidad de producción que se realiza. Sí, con la conciencia en el proceso. Hoy estamos hablando sobre todo de conciencia, porque alguien que las certificaciones son costosas además, alguien que se ocupa de hacer todas estas cosas que estoy contando por un tema comercial o por un tema de conciencia está mirando de una manera distinta el proceso productivo. Te hago una pregunta, ¿la certificación se hace cada cuánto tiempo? Vos hacés la certificación, tenés una serie depende de qué, ¿no? Para ser orgánico tenés que por lo menos haber sido 5 años orgánico antes que te la den. Para ser pero después se chequea que eso chequea todos los años. Por eso viene tipo la BTV. Exactamente, sí, exactamente. ¿No? Viene el organismo certificador y va y chequea y analiza tus vinos, y chequea el lugar. En tal momento de la vida. Soy orgánico y mañana se te está muriendo todo porque te lo atacó un hongo y vas y compras un veneno y por se eso, lo echas. Por eso. No debería suceder. Hay los organismos certificadores envían inspectores a verificar que verifican que eso siga pasando. O sea, yo te pongo el sello, pero no es el sello para siempre, es mientras no, totalmente. Y de hecho, en esto que vos decís hay un montón de cosas accesorias. Por ejemplo, vos vas a certificar orgánico o biodinámico, que ahora lo voy a contar. Vos no podés tener viñedos a tu alrededor a una determinada distancia que no sean orgánicos. ¿Por qué? Porque si el del viñedo del lado, que está a 1 kilómetro del tuyo, usa algún tipo de veneno, el viento te trae el veneno a tu viñedo. Claro. Entonces, hasta ese tipo de cosas hay que chequear cuando se hacen estas certificaciones y cuando los productores deciden encarar estas cosas. Qué garrón que vos de repente tenés un viñedo orgánico, tenías un terreno al lado y de repente lo compró alguien que bueno, ha pasado, otro tipo de sistema ha pasado. Y tenés que ir como ha pasado yo conozco una historia de ir y negociar y ayudarlo para que reconvierta. Sí, porque es otro tipo porque además de producir. En el mundo son muy valorados los vinos con certificación. Por ejemplo, Domaine Bousquet, que fue la primera que probamos, fíjate, tiene un montón de sellos. Sí. Porque se los exigen. Esta bodega exporta a más de 60 países. Claro. Muchos de esos países le dicen, si no tenés estas certificaciones, no entrás directamente. Claro. Entonces también, de vuelta, más allá de la conciencia, tiene que ver con cuestiones comerciales y además con importar a países donde todas estas cuestiones no son discutibles ya. Claro. Producir, tener una producción agrícola no orgánica no existe, digamos, no entra en la lógica, por ejemplo, por lo menos en la vitivinicultura. Por ahí con otros cultivos es más complejo, ¿no? Por lo cual hay toda una inversión que tiene que ver con el producto, con la gente, con también tus objetivos comerciales. Y acá, en cuanto a los viñedos de esta modalidad, digamos, van creciendo. Están creciendo también por una demanda. Por la demanda. Exacto, una demanda comercial. Esto que te decía, va una persona un poco más joven, va y tiene que comprar, quiere tomar o quiere entrar en el mundo del vino, probar y es vegana. O consume orgánico. Si hay algún viñedo, alguna empresa que hacía la otra forma de producir. Sí, la producción más masiva, habitual, que digamos. No es que sea mala, no la demonicemos, ¿no? No, sí, tradicional la palabra, la de siempre. Sí. Y de repente ve como este mercado no puede producir en el mismo lugar, o sea, en principio tiene que buscar otro lugar. Puede reconvertir todo su viñedo. Está bien, pero si de repente quiere tener para este público, para el público tradicional. Muchos lo que hacen es que tienen fincas específicas para hacer eso. Por eso, pero en ese caso no puede ser en la misma finca, no puede ser en el mismo lugar por la distancia esta que estamos hablando. Sí, por ahí si tenés una finca muy grande, digamos, claro, vos podrías elegir un espacio para orgánico, otro espacio. Sí, pero igual tenés el tiempo, necesitas por lo menos 5 años para certificar. Sí. Entonces no es algo así, no, ahora pago porque puedo la certificación, mañana salgo con un vino orgánico a la calle, no va a suceder.
no va a suceder, digamos, porque tenés que demostrar que realmente es una cultura de tu organización, de tu empresa, de tu bodega, no algo que vos pero dijiste, durante hoy esos sí, hoy 5 no. años vos estás produciendo un vino que es orgánico, pero no lo podés sacar como orgánico a la venta. O sea, tampoco lo podés cobrar como orgánico porque no está certificado. Igual hoy la diferencia de precio no hay tanta diferencia, pero no. Pero pienso que errón porque la persona que de repente pero consume no sabe que eso es orgánico porque no lo puede sacar la persona como orgánico a la venta y pasa, de hecho pasa. Es mucho tiempo, 5 años. 5 años es un montón, sobre todo para una bodega chica, por ejemplo. Pero en general también lo que ocurre es que como las certificaciones son caras, lo hacen más las bodegas grandes o medianas, que además tienen objetivos de exportación. Pasa mucho que vas a una degustación, esto yo lo he visto mucho, que está el enólogo o el dueño de la bodega y dice, mis vinos son orgánicos, pero no se lo puedo poner porque no tengo la certificación. Pasa, eso la realidad es que pasa. Pero bueno, son situaciones que también tienen que ver con esa combinación de lo comercial y demás que bueno, igual me parece que impulsan a una producción más consciente también, ¿no? Sí, ni hablar. El tercero que tenemos es el Animal Malbec, de la bodega se llama Wine is Art, pero básicamente es la bodega Ernesto Catena, que cambió hace poco su etiqueta, y en este caso es orgánico y es vegano, pero además, no lo dice esta etiqueta en particular, pero en general Ernesto Catena produce biodinámico. ¿Qué es la biodinamia? Vamos a explicar eso. Biodinámico es, yo dije que antes que lo orgánico era no uso agroquímicos, cuido el suelo. Sí. El biodinámico te dice, yo no solo soy orgánico, sino que utilizo componentes naturales, vegetales y animales del mismo lugar para producir todos mis preparados que cuidan el viñedo. Por lo cual lo que yo hago, te dice el biodinámico, es regeneración del suelo. Claro. ¿Qué pasa con eso? Definitivamente es como más una filosofía también, ¿no? ¿Por qué? Porque se utilizan gramíneas que crecen entre las hileras de las plantas, o incluso se plantan algunos vegetales en particular para ser utilizados en estos preparados, donde se usan cosas como diente de león, donde se usan cosas como manzanilla, digamos, ciertas plantas en particular, y también utilizas estiércol de vaca, cuernos de vaca que se entierran y se dejan un tiempo enterrado para que se haga el proceso, se saque y se utilicen las plantas. Es bien una filosofía porque además utiliza un calendario lunar, que lo que te muestra el calendario lunar básicamente tiene que ver con las fases de la luna y los momentos en que hacer ciertos trabajos en el viñedo. Es como cuando tenés que cortarte el pelo, viste que decís, no, en la época, la luna creciente. Es algo así, el pelo. Es algo así. Viste, ¿no? Que el agua, la luna, sabemos, sí, es verdad eso. Sí, es verdad eso. Viste que la luna... Se ríen acá, yo digo a la gente, se ríen por el ejemplo. No, pero está bien el ejemplo. Está bien el ejemplo. De hecho, viste que se sabe científicamente, esto es científico, no es invento, digamos, que la luna tiene influencia en las mareas. Ni hablar, imagínate cuando uno dice, estoy lunático. No, imagínate. Bueno, en este caso... La luna en tal signo, no, mira cómo te pega. En este caso... ese calendario lunar le dice al viticultor en qué momento hacer ciertos trabajos en el viñedo. ¿Quién creó la biodinamia? Un señor que se llamaba Rudolf Steiner, el mismo que creó las escuelas Waldorf, que seguramente todos hemos escuchado, con ese tipo de educación tan particular y tan orientada a la persona y su perfil artístico y de gustos. Bueno, creó esta idea de, el suelo hay que cuidarlo, hay que regenerarlo, utilicemos los productos naturales, utilicemos lo que nos dice la luna sobre el crecimiento de las plantas. Entonces la biodinamia es bien yo siempre digo una filosofía, ¿no? Sí. Obvio que también cuida el suelo, trabaja en la regeneración, pero imagínate que vos dependés los cuernos, vos tenés que salir a comprar cuernos, el estiércol y la manzanilla y el diente de león. No, y ya la luna no es cualquier día, cualquier cosa. Exactamente. Bueno, hay varias bodegas biodinámicas en la Argentina, es algo que está creciendo, pero, a ver, es mucho más difícil hacer volumen haciendo todo esto, ¿no? Imagínate que tenés que cuidar de todas las plantitas con estos preparados. Probando el tercero. No, perfecto. Este es como bastante más ligero, el más ligero de los tres. Eso. Pero fíjate que ninguno... Se toma más rápido, digamos. Sí, como que pasa más. Ninguno... Más suave. Sí, más delicado, más suave. Sí. Incluso fíjate que es por lo del sol y la luna, seguro. Bueno, porque la verdad que está. Se deja tomar. Sí. Bueno, todos en realidad. Todos. Fíjate que, a ver, por lo menos para mí, no sé cómo lo sentiste vos,
si yo no te digo todo esto que te acabo de contar, no hay ningún sabor ni nada distinto. No, lo que sí, de repente el primero me resultó con más cuerpo que los otros, tal vez. Bueno, el segundo también fue... El segundo fue el que me dijiste parece un Cabernet y es un Malbec. Sí, pero tenía más cuerpo, me pareció. Más volumen, más cuerpo, este es más ligero. Sí. Pero eso tiene que ver con el estilo. Claro. Lo que sea orgánico, vegano, no tiene nada que ver con el estilo. Vos podés aplicar cualquiera de esos procesos o esas certificaciones a vinos jóvenes o vinos de guarda, digamos. O sea que, volvemos al principio, todo esto que hablábamos de la uva, de la piel, del tema de la temperatura y la altura, por ejemplo, en principio toda esa parte vendría a ser igual. Sí. Después lo que sucede, ¿no?, es todo lo que estamos hablando. Exacto, el cuidado del viñedo, el tipo de proceso. La tierra es antes, pero bueno, tiene que permanecer. No, está bien, pero digo, si hace mucho frío, mucho calor y hay amplitud térmica, eso no va a cambiar. Si la tierra está más contenta, seguramente la planta va a estar más feliz. Tal cual. ¿Sí? O si la tierra está mejor, la planta va a estar más feliz. Ahora, en el producto, el proceso sigue siendo igual. Es la planta, es la uva, es la concentración del agua que vos le des, dependiendo cuándo coseches y todo lo que hablamos habitualmente cuando hablamos de vinos. Me encantó. Me encantó toda la propuesta de esta tarde con vinos, decíamos, orgánicos, veganos, biodinámicos. Aprendimos un montón de cosas hoy con Marisol. Marisol de la Fuente, periodista, sommelier, gracias como siempre por tu visita. Nos encanta tenerte acá, así que vuelve pronto. No, seguro. Bueno, y encuentran mucha más info de todo esto, de mis cursos, de mis charlas, de mi podcast en mi Instagram, Sol Sommelier.